El agua, sus propiedades físicas, por ejemplo, tenemos el punto de fusión, el punto de ebullición. El punto de fusión es su punto de congelamiento. El agua a nivel del mar se congela a 0 grados centígrados y su punto de ebullición, o sea, hierve a los 100 grados centígrados, ¿no? A nivel del mar. Tiene otras propiedades físicas como la tensión superficial, un poco recordando física, y otras propiedades más. Dentro de las propiedades organolépticas, recuerden, nos enseñaban en secundaria que el agua es incolora, no se ve, es transparente, es inodora, no tiene olor, y es insípida, no tiene sabor, ¿cierto? En cuanto a sus propiedades organolépticas, hace referencia a los sentidos. En las propiedades químicas, esas son las que nos interesan. Propiedades químicas, el agua es un potente solvente o disolvente, por eso es que le dicen el disolvente universal. Casi todas las reacciones químicas, de ahí está de la mano con su importancia biológica, casi todas las reacciones químicas en general, digamos del curso de química, en fábricas, qué sé yo, en embotelladoras, en lo que sea, utilizan agua. Es más, todas las bebidas envasadas y no envasadas, cuando yo hablo de una bebida, por lo general, tiene componente de agua. Por ejemplo, una gaseosa, un té, no sé, un vaso de chicha, de lo que fuere, de cebada, tiene componente de agua. Bien, y las reacciones químicas, casi todas las reacciones químicas del organismo se llevan a cabo en un medio. Ese medio es el agua. ¿Por qué? Porque el agua generalmente tiene un pH neutro. Ya vamos a hablar del pH, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto porcentaje de nuestro cuerpo es agua? ¿Cuánto es? Es el 60%. Se dice que nosotros tenemos un agua corporal total de 60%. Bueno, pero esto es para un varón. Un varón, podemos observar en esa diapositiva que 60% son fluidos, o sea, 60 es agua, y 40% sólidos, lógicamente. Pero fíjense aquí que para una mujer, ¿sí? Para una mujer es 5% menos. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer tiene menos agua que los varones? Suponiendo con la misma edad, mismo peso, misma talla, mismas características. ¿Que tiene más grasa? Porque tiene más grasa corporal. Esa es la respuesta. Más grasa corporal en las caderas y en las glándulas mamarias, ¿no? Y es parte, bueno, así es la naturaleza, es parte de la diferenciación, de la diferencia entre un varón y una mujer. ¿Para qué necesita más grasa corporal las damas? Pues para su proceso hormonal reproductivo, bien sea para su descendencia o, bueno, se pierde a través de la menstruación, pero justamente el sustrato de las hormonas femeninas lo sacan de la grasa corporal, ¿no? Bien, entonces deducimos algo, que a más grasa, menos agua, ¿okay? De ahí sacamos esa deducción. Por eso es que la mujer tiene 5% menos. Pero si hablamos de un obeso, ¿okay? Aunque sea un varón, digamos, comparando, por ejemplo, observamos aquí tenemos un cuadro comparativo entre una persona normal. Le están colocando aquí un varón, ¿no? N de masculino le han puesto que haga 6,5, el 60%, pero cuando este mismo varón tiene más grasa corporal, es decir, ha pasado algún tipo de obesidad, ¿no? Supera el valor de 30 kilogramos por metro cúbico, que es por metro cuadrado, perdón, que es del IMC, entonces significa que tiene menos porcentaje de agua. De ahí que vamos a deducir que la obesidad es inversamente proporcional, ojo con el término, a la cantidad de agua. ¿Qué significa? Que a más grasa, a más obesidad, menos agua. Y viceversa, a menos grasa, por ejemplo, un delgado que tiene menos grasa, tendrá más agua corporal. ¿Okay? Entonces fíjense en esas diferencias. Ahí el término que pueden rescatar es inversamente proporcional. Bien, lo otro que también sucede es que el agua es inversamente proporcional a la edad.
¿Qué significa? Que a menos edad, más agua. Los recién nacidos, los neonatos, tienen un promedio entre 70 a 85% agua. Aquí le ponen, por ejemplo, 77. ¿Sí? Es más, cuando está dentro del vientre materno, es mucho más cantidad de agua. Es algo de no sé, llega hasta el 90%. Conforme avanza la edad, digamos un adulto estará en 60%, un adulto, y un abuelito, como tiene más edad, tiene menos agua corporal. ¿Okay? Es decir, conforme avanza la edad, menos agua. Muy bien. Bueno, las imágenes de aquí a la izquierda hacen referencia a lo que estábamos mencionando. Eso ya no pueden ver luego. Bien, nos interesa de aquí los porcentajes. Habíamos visto inicialmente que el agua corporal total, vamos a quedarnos en este caso con la figura masculina, agua corporal 60% entonces del peso corporal. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el peso corporal de una persona sea 70 kilos. Es más, Guyton da como ejemplo eso, 70 kilos. Y bueno, vamos a calcular el agua corporal total. Vamos a ver por ahí. El agua corporal total será 60% del peso corporal. ¿Sí? Ya tienen su primera, bueno, vamos a llamarle fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? El porcentaje para efectuar siempre es sobre 100, el peso corporal, que es 70. Muy bien, por aquí eliminamos un 0 de abajo, un 0 de arriba, otro 0 de abajo, otro 0 de arriba. Me queda 6 por 7, 42. Obviamente que si era 42, perdón, si el peso corporal era en kilos, la respuesta la voy a tener que el agua corporal total para esta persona de 70 kilos va a ser 42 kilos. ¿Okay? Y eso va a depender del peso. Si a ustedes les dan 80, harán su cálculo, saldrá 48. Si les dan 90, 9 por 7, 63 y así. Ustedes hacen el proceso de acuerdo al ejercicio. De aquí hay ejercicios. Bien. Ahora, pero agua corporal total expresada en kilos, pues no, se expresa en litros. ¿Y a cuánto será igual? Pues da la facilidad, da la casualidad de que la densidad del agua, bueno, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, para el agua, ¿okay? Vamos a ponerle así, densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Entonces, si es 1 kilogramo por litro, deducimos que es lo mismo colocar 42 kilogramos que 42 litros. Así que ahí no se haga un problema. Bien, simplemente el peso corporal es lo mismo que decir que si fuéramos peso totalmente, 40 kilogramos, si lo expresáramos en litros de agua, tendríamos 70 litros de agua. Entonces, si pesamos 70, entonces seríamos 70 litros de agua. Es lo mismo, así que ahí no va a haber ningún inconveniente. Muy bien, entonces el agua corporal total, 42 litros para este. Bien, pero resulta que el agua corporal total tiene dos compartimentos. El líquido intracelular, que está por acá, al que le llamamos el famoso líquido intracelular, y tenemos el líquido extracelular, al que le llamamos LEC. ¿Okay? Solamente hay dos tipos de líquidos, el intracelular y el extracelular. El intracelular es el 40%. El líquido intracelular es el 40% del peso corporal, no del agua corporal total. A veces se puede confundir. Siempre todo es del peso corporal. Bien, entonces reemplazamos. ¿Okay? Si ustedes hacen el cálculo, si yo coloco aquí el 70 y elimino los dos ceros, es como decir 7 por 4. Me va a quedar 28 litros. Pueden ustedes hacer el cálculo, no hay ningún problema. Pueden hacer aparte, pero la respuesta les va a dar 28 litros. Bien, y en el caso de líquido extracelular, el líquido extracelular dice que es el 20% del peso corporal. Lógicamente, si uno es 40, el otro tiene que ser 20, para que los dos sumen 60. Entonces, bien, aquí vamos a tener, ya saben, bueno, lo vamos a hacer, peso corporal para el ejemplo, le hemos puesto 70, eliminamos los ceros. Me queda 2 por 7, 14. Bien, 14 litros o kilos. Y en este caso, ambos tienen que sumar, obviamente todo tiene que cuadrar. Si ustedes suman
28 más 14 les va a dar los 42 litros de agua corporal total que habíamos sacado acá. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, sencillo. Todo encaja, ¿cierto? ¿Cómo es el 40% de... ¿Cómo llego a 28? Sí. Sácalo, escríbelo. Si tú reemplazas con el 7, con el 70, los dos ceros se van y te queda 4 por 7. ¿Sí? Sino que ya lo he hecho en la mente. O sea, he hecho lo mismo. Pero por eso, no lo hago por molestarlo, sino que hagan el ejercicio ustedes. ¿Qué pasa? El porcentaje. 40%. A ver. Por 70 veces. Mira, esto funciona así. Nosotros tenemos dos compartimentos, ¿ok? El LIC y el EC. El LIC es el líquido intracelular, el que está dentro de las células. Y el EC es el líquido extracelular, el que está afuera. Bien, se dice que este es el 40% y este es el 20%. Obviamente, 40 más 20, todo el agua corporal total es un total de 60. O sea, estamos de acuerdo que el agua corporal total es el 60%. Todo mejor. Bien. Aquí solamente es cuestión de reemplazar, porque tú ya sabes que uno es 40, otro es 20 y otro es 60. Estos números o estos valores, estos porcentajes son fijos, no van a cambiar. Lo único que puede cambiar es el peso corporal. Yo he dado como ejemplo un estándar, que es el peso corporal de, digamos, 70 kilos, pero le pueden ustedes haber puesto cualquiera. Con este ejemplo de peso corporal, lo que hago es sacar por cada uno, por ejemplo, para el líquido, yo le saco el 40% del peso corporal, que en este caso es 70. Si yo hago esta operación, que está por ahí, ¿okay? Es como decir 7 por 4, 28. Porque estos dos ceros se van con el porcentaje. Me queda 28 litros. Si hago con el EC, que es el 20%, la idea es la misma. ¿Okay? Si llevo un 0, 0 y 0 con el porcentaje se van y me queda 2 por 7, 14. Y lo mismo con el agua corporal total. El agua corporal total va a ser igual, si quieres lo sumas directo, ¿okay? Porque supone que sale lo mismo, y si no, le sacas el porcentaje. 60% del peso corporal, que es 70, en este caso, los ceros no los tomes en cuenta, 6 por 7, 42. ¿Bien? Bien. Entonces, por donde lo mires encaja. Si quieres, puedes, como te digo, sumar 28 más 14 te da 42 litros. O al revés, o lo restas si quieres. Depende del ejercicio. ¿Ok? Ahora, esto se adecua con el peso corporal de 70. A ver, vamos a ver. ¿Y qué pasaría si el peso corporal es 50 kilos? ¿Cuáles serían el valor del I? ¿Cuál sería el valor del E? ¿Cuál sería el agua corporal total? El leche sería 20. 20. Sería 20 litros. Ya. El leche sería 10. Claro, porque 2 por 5, 10. Y el total, el 40, 30. En la suma. Fácil. Bien. Hasta ahí es fácil. Vamos de a poquito. Bien. O bueno, tomen nota hasta para
sí, hay bastantes números, no se van a escapar de las matemáticas. Bien. Entonces habíamos dado el ejemplo para un peso corporal de 70 kilos, una persona, un varón que pesa 70 kilos. Ya habíamos obtenido que el 20% era 14 litros, esto ya lo habíamos revisado, y 28 litros tendríamos como líquido intracelular. Bien, pero ahí no termina. Resulta que el líquido extracelular tiene a su vez, una subdivisión. Se divide en intersticio, ¿okay? O espacio intersticial, es lo mismo, y se divide en plasma en esos dos. ¿Okay? Prácticamente podemos decir que intersticio más plasma viene a ser igual al líquido extracelular. El líquido extracelular, suerte, no tiene ya otra división, ahí queda, los 28 litros, ahí muere, pero en el caso del líquido extracelular se puede dividir en 15% intersticio y 5% plasma, y lógicamente son del peso corporal, porque tiene que seguir sumando el 20%. Bien, entonces hacemos el cálculo, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio lo mismo para calcular el intersticio. Bien, para calcular el intersticio me dice que es el 15% o el espacio intersticial del peso corporal. Bueno, hacemos lo mismo, sino que ahora ya no lleva 0, entonces hay que hacer el cálculo. Sería 15 sobre 100 por 70. En este caso solo eliminamos un 0, ya no podemos eliminar el otro. 15 por 7 da 105. Y 105 entre 10 es 10,5. Por eso es que sale aquí 10,5 litros. Bien, solamente es un decimal, no hay por qué asustarse. En el caso del plasma, vamos a encontrar el caso del plasma, el mismo cálculo. Vamos a sacar el 5%. Ya saben que el plasma es el volumen, ¿no?, de agua en la sangre, la parte líquida de la sangre. Bien, entonces dice que es el 5% peso corporal. Muy bien, significa peso corporal que es 70. Entonces, vamos a hacer el cálculo: 5 sobre 100 por 70, eliminamos un 0, nos queda 5 por 7, 35 entre 10. 35 entre 10 es 3,5. Entonces, coincide, ¿no? 10,5 más 3,5 tiene que sumar 14. ¿Okay? Y a su vez todo tiene que sumar 42, que es 14 más 28. ¿Bien? Entonces ya saben los porcentajes. Aquí lo único que puede cambiar es el peso corporal. Lo demás son los mismos porcentajes de acuerdo al ejercicio. Entonces, si el peso corporal cambia todos los valores. ¿Sí? Lo único que hay que memorizar es este 20%, este 40%, el líquido intersticial 15% y el plasma 5%. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. La tablita de acá es solo referencial. Esta tablita es la que figura en la guía de prácticas. ¿Okay? Es otra manera de verlo. En este caso, por ejemplo, le colocan en el líquido intersticial, en el compartimiento del líquido, en el agua intersticial, le colocan 27. La diferencia es que nosotros habíamos sacado 28. Va por ahí, ¿no? Un litro menos de colocan. Bien. Y lo subdividen en 2 litros para el volumen de hematías y 25 litros para el volumen intracelular. Lo hacen de esa manera para obtener aquí el volumen de sangre. ¿Okay? El volumen sanguíneo, dice aquí en este ejemplo, es de 5 litros. En este caso, 3 litros es el plasma, bueno, nosotros hemos sacado 3,5, va por ahí, y 2 litros el volumen de hematías. Entonces, de aquí ustedes ya pueden deducir lo siguiente, que el volumen de sangre no es otra cosa, es igual al volumen del plasma, o volumen plasmático, como guste, más el volumen de los hematíes o glóbulos rojos. ¿Por qué no sumamos el volumen de los glóbulos blancos, de las plaquetas? Porque es menos del 1%, es una rayita, por eso es que no
no casi influye en el resultado. Entonces, por ahí tiene otra suma. Bien. Bien, sigamos. Dentro del líquido extracelular ya habíamos visto que existe el plasma o el volumen plasmático, que está por acá. Ya sabemos que este era el 5% del peso corporal, que para el ejemplo de los 70 kilos, esto es más o menos 3,5 litros. Muy bien, pero nos dice Gaito, para quienes de repente ya han llegado hasta esta parte, lo estaba leyendo, o es el primer capítulo, ¿no? Entonces debe haber encontrado los líquidos transcelulares, un nuevo término. ¿Cuáles son los líquidos transcelulares? Esto he copiado la partecita de Gaito. Dice que son las secreciones gastrointestinales, el líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, etc. Son los líquidos que hay en el organismo como parte de las estructuras que conforman pues, el ser humano. Bien, dice que más o menos aquí es importante que es de 1 a 2 litros. ¿Ok? Vamos a colocar el promedio. Imagínense que le colocamos 1,5 litros, de 1 a 2 litros. Bien, eso significa que recuerden que el líquido extracelular, para este ejemplo, ¿cuánto tenía que ser? Tenía que ser 14 litros. Bien, entonces, si aquí tenemos 3,5 y aquí 1,5, ambos suman 5. ¿Cuánto tendría que ser este de aquí? Por lógica serían 9 litros, ¿okay? Para que todo sume 14 litros. Entonces, dentro del intersticio, vamos a tener intersticio de fácil acceso, intersticio de difícil acceso. Bien. Y de esa manera sumamos o digamos hacemos encajar el líquido extracelular con el líquido transcelular. Todos estos líquidos son parte del líquido extracelular. ¿Okay? Bien. Sigamos. Bien, este cuadrito se ha colocado a propósito porque en algún momento ha venido preguntas con los colorantes, o sea, perdón, con los colorantes o con los indicadores que se usan para obtener los volúmenes. Si no me equivoco, la pregunta era algo como, no les decían el volumen plasmático, no les decían el líquido o el volumen que se obtiene del colorante azul de Evans. Así era la pregunta, recuerdo en un examen práctico, sí creo, o teórico, bueno, eso sí no me acuerdo, pero sí recuerdo la pregunta que decía, ¿no? El volumen del líquido o del agua que se obtiene con el colorante azul de Evans es tanto, ¿ok? Y de ahí preguntaban allá el volumen intracelular, allá, bueno, no me acuerdo tampoco la pregunta, pero aquí hay que aprender esto. La inulina, por ejemplo, se usa para obtener el líquido extracelular. El azul de Evans, ¿okay? Se usa para obtener el líquido plasmático y el cromo radiactivo se utiliza para el volumen sanguíneo. ¿Okay? Entonces, estos tres, el volumen plasmático, el líquido extracelular y el volumen sanguíneo, por si acaso les sugiero conocerlo. ¿Bien? Lo demás no es necesario porque son cálculos. Por ejemplo, el líquido intracelular, ¿cómo sale? Restando o sacándole el porcentaje. ¿Cómo sale el líquido intersticial? Igualito. Si tengo el volumen del plasma, solamente resto y me daría la diferencia. Ahora, el volumen sanguíneo tiene una fórmula adicional. Aparte de la que habíamos visto, que era la suma del volumen de los glóbulos rojos más el volumen del plasma, el volumen de sangre también se puede expresar de la siguiente manera. Es igual al volumen del plasma o plasma simplemente dividido entre 1 menos el hematocrito. ¿Okay? Esa es otra, vamos a decirle, fórmula que nos ayuda a obtener el volumen sanguíneo, que está por ahí, está escrito ahí, bueno, esto es lo mismo. Muy bien.
Primero terminamos la parte teórica y luego hacemos... Doctor, ¿qué significa CR? Cromo es el elemento químico de la tabla periódica, cromo. Yo me empato todo lo que voy. Muy bien. Ok, y aquí un ejemplo aplicativo de la fórmula que acabamos de escribir acá, que nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, bueno, esto ya lo mismo acá, por ejemplo, si el volumen de plasma es de 3 litros, bien, 3 litros, y el hematocrito es de 0.4, 0.4, hallar el volumen de sangre. Bueno, lógicamente sí nos le va a venir muy fácil, pero hacemos el cálculo, entonces vamos a tener 3, 1 menos 0.4, 0,6, y esto es como decir, le doy un 0 a cada uno, o multiplico por 10 a cada uno, y le multiplican de esta manera, ¿okay? Para que me dé 30 entre 6. Respuesta, 5 litros. Y si no, lo hacen así, 6 sobre 10, como quieran. Recuerden que no vamos a usar calculadora. Entonces, de la misma manera sale 5 litros. Muy bien. Entonces, ahí tienen... Bien. Lo otro que también debemos conocer es el concepto de balance hídrico. Balance hídrico no es otra cosa que el equilibrio, dice, entre el ingreso de agua y la salida de agua. ¿Y cuánto tiene que ser ese equilibrio? Tiene que ser igual a 0. Es decir, la cantidad que sume el ingreso con la cantidad que sume la salida tiene que ser igual a 0. Porque imagínense que ingrese más agua de la que sale. Nos hincharíamos. En algún momento de repente reventamos. Pero se supone que el equilibrio o el balance siempre tiene que ser igual las entradas con la salida. Bien. ¿Qué ingresa? Vamos a ver lo que dice Gaito. Acá está. Esta es una imagen de Gaito. Vamos a concentrarnos en la parte normal. Normalmente dice Gaito que los líquidos ingeridos son más o menos 2100. ¿Okay? Entre alimentos sólidos y alimentos líquidos, ¿okay? Todo, mejor dicho, lo que ingerimos, todo lo que ingresa por alimento o bebida va a ser 2100, digamos, de manera diaria, ¿no? Por día. Del metabolismo, o sea, agua metabólica, esta agua del metabolismo es 200, otros dicen que es 300, entre 200 a 300. En este caso me da un total de ingresos en el día de 2300. Muy bien, ¿qué es lo que ahora egresa? Esto era ingreso, ¿no? Ahora, las pérdidas o los egresos, ¿qué es lo que sale? Bueno, durante el día se dice que una persona tiene pérdidas insensibles en piel y en pulmones. En piel a través del sudor. O bueno, no, por evaporación, perdón. El sudor es por evaporación, la piel pierde 350 mililitros de agua al día y los pulmones, en su proceso de respiración, también pierde, por el vapor de agua y todo eso, unos 350. A través del sudor se pierde 100, a través de las heces, en las heces, aunque no lo crean, también hay agua. Y la orina, lógicamente, principalmente para la eliminación de agua, es 1400. Cuando hacemos esta suma, me da un total de 2300. Por eso les decía que lo que ustedes sumen, o sea, lo que ingresa con lo que sale, debe ser igual a 0. ¿Okay? Debe dar para que haya un equilibrio. Muy bien. Este cuadro es similar, solo que en este caso han dividido o han repartido de esta manera: agua líquida como 1200 y alimentos sólidos como 1000. Pero si se dan cuenta, entre ambos suman 2200. Bueno, Guyton decía 2300. Por ahí vamos, es similar. El agua metabólica de oxidación. ¿Cuál es el agua metabólica? A ver, vamos a recordar el agua metabólica. ¿De dónde salía esa agua metabólica?
En un principio, nosotros nos preguntamos para qué respiramos, en el capítulo 1. ¿Cierto? Yo les pregunté para qué respiramos. Y por ahí alguien me debe haber respondido y me dijo, bueno, nosotros o las células consumen oxígeno más glucosa, en cuyo proceso se llama respiración celular, para producir una molécula importante llamada ATP, que es la razón de que se obtenga oxígeno, ¿no? ¿Cuáles son los productos de desecho? El dióxido de carbono, que va a regresar a la atmósfera. ¿Y cuál es otro producto de desecho? Agua. En esta respiración celular, que es más complejo, pues el ciclo de Krebs, y lo que podemos ver, que bueno, ya hemos pasado al capítulo respiratorio, ingresa oxígeno, sale CO2, y observen esta agua. Esta agua de aquí se llama agua metabólica. Fíjense cómo está relacionado todo, no es que los procesos sean separados, ¿no? Esa agua metabólica que se produce producto de la respiración celular se llama agua metabólica de oxidación, porque también se llama respiración celular oxidativa, ¿no? Y es de más o menos 300. Bien, yo otra vez un pequeño cálculo, una pequeña fórmula acerca del cálculo de pérdidas insensibles, que es esta de aquí, ¿ok? ¿Qué nos dice? Nos dice que las pérdidas insensibles, es decir, por pulmones y por piel, es igual al peso corporal multiplicado por 0,5 por 24. Puede ser que lo vean así, o si no, si ustedes efectúan esto, es igual a la mitad de 24. Es como decir el peso corporal por 12. Cualquiera de las dos formas está bien. Digamos que seguimos con un peso corporal de 70 kilogramos. Muy bien. Si aplicamos esta fórmula, sería 70, bueno, ya saben que pasa a ser litros, ¿no? En este caso, pero esta unidad nos va a dar en mililitros, ¿ok? En este caso, 70 por 12 va a dar 840, pero 840 litros sería ilógico, ¿no? Tiene que ser mililitros. Bien, entonces fíjense que estos 840 están contenidos entre 500 y 1000, que es el rango de pérdidas insensibles, ¿ok? De repente aquí lo que pueden rescatar es la pequeña formulita, multiplicando por 12 y el valor me da en mililitros, no me da en litros porque es ilógico, como de 840 litros sería incluso mayor que el peso corporal. Bien, eso es en un proceso normal, pero ¿qué sucede en alguien que tiene fiebre o que ha hecho ejercicio o que está haciendo o que tiene alguna patología? Ya sabemos que si alguien tiene fiebre, en realidad hace taquicardia, por ejemplo, hace taquiblia, ¿no? En su respiración aumenta, la frecuencia cardíaca también, en realidad se altera todo su ser y el hecho de subir, aunque sea 1 grado de temperatura, va a generar que haya una mayor sudoración y claro, puede provocar deshidratación, está muy bien. Es decir, que pierde más cantidad, por eso es que lo que cambia es esto. Fíjense que aquí el factor era 0.5 y solamente cambiando a 0.75, que parece muy poquito, pero si hacemos el cálculo, vamos a hacer el cálculo, peso corporal que es 70 por 0.75 por 24, ¿no? Los invito a multiplicar con su celular y esto les va a dar un resultado de, si no me equivoco, 1260. Entonces fíjense cómo en un estado de fiebre pierde más agua, pierde casi 400 más en comparación a lo normal. Bien. También, bueno, antes creo que el doctor Pexen, que ya no está, ya no dicta, pero le gustaba mucho hacer ejercicios de balance hídrico, ¿no? Por ahí colocado. De repente esta vez ya no, por lo que ya no está, ¿no? Bueno. Muy bien. Bien. Ahora vamos a hablar de los compartimentos celulares, pero aparte del agua, quienes, digamos, nadan en esa agua son los iones. Estos iones pueden ser cationes o aniones. Para esto vamos a ver
esta imagen de Gaito, ¿ok? Y que son preguntas teóricas, ¿ok? Son preguntas teóricas, donde la pregunta, por ejemplo, es algo así como que ¿cuál es el catión más importante de líquido intracelular? ¿O cuál es el catión más importante de líquido extracelular? ¿O cuál es el anión? ¿O cuál es el ion? Bien, estas preguntitas se responden con este cuadro que pueden ver ahí, ¿no? Lo he sacado también del gallo. Bien, en este cuadro, para entender hay que recordar química. Química nos decía que todo elemento químico que esté diluido en agua adquiere el nombre de catión. Cuando está, perdón, adquiere el nombre de ion. Todo elemento químico que, digamos, que no está libre, sino que está disuelto en agua, adquiere una carga. ¿Okay? Puede ser una carga positiva o una carga negativa. ¿Okay? Recuerden a su profesor de química, les decía que los iones pueden ser los tipos de iones pueden ser un catión o un anión. ¿Por qué se llama este catión? Porque tiene carga positiva. ¿Y quiénes son los aniones? Los que tienen carga negativa. Por excelencia en el cuerpo, los cationes son el sodio, que tiene carga 1, el potasio también tiene carga 1, el magnesio, que tiene carga 2, y el calcio, colocarlo acá, que también tiene carga 2. Esos son los principales. Puede haber más, lógicamente, pero esos son los principales representantes en cationes. ¿Por qué son cationes? Porque todos tienen carga positiva. Por coincidencia están en el grupo 1 de la tabla periódica y estos están en el grupo 2 de la tabla periódica. Bien, por eso es que tienen dos crucecitos, no dos más. Mientras que los aniones tenemos el cloro, es el representativo de los negativos, pero de ahí ya no hay más aniones simples, sino complejos, como el HCO3, que es este joven se llama bicarbonato. No se olviden de bicarbonato, porque lo vamos a ver bastante en equilibrio ácido-base. Esa es su fórmula química del bicarbonato. Es HCO3 con una carga negativa. En realidad, el bicarbonato es un anión porque ha provenido de un ácido. El ácido que proveyó, digamos, o que originó al bicarbonato es el ácido carbónico. El ácido carbónico, su fórmula es el H2CO3. Ahí está en estado neutro. Digamos que es como decir que este tiene más 1 y su otro componente tendría menos 2. ¿Okay? Más o menos es así. Bien, y justamente cuando hacemos el cálculo, recuerden esto es química, cuando hacemos el cálculo se supone que tiene que dar 0. En su estado, mejor dicho, normal, natural, el ácido carbónico funciona de esta manera. Bien, pero este ácido carbónico, para convertirse en un ato, ¿okay? Es decir, carbonato, ¿no? Lo que hacemos es, por ejemplo, podríamos quitarle los dos. Vamos a borrar esto. ¿Qué pasaría si le quitamos los dos hidrógenos? ¿Okay? Hay dos formas que este ácido se disocia. Una es quitándole los dos hidrógenos y esos dos hidrógenos adquieren carga negativa. Y la otra es quitándole solo la mitad de hidrógenos, es decir, le quito uno. Y es por eso que todo esto adquiere carga negativa 1, porque ya saben que esta carga de acá es como decir la suma de hidrógenos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, el H2 le estoy quitando los dos hidrógenos, por eso es que esto se convierte solamente en carbonato. Y cuando le quito la mitad, por química, le agregamos el bi. Por eso se llama este de acá bicarbonato. ¿Okay? Bueno, recuerda
recordando un poquito de esto. Bien, entonces es importante que ustedes sepan el ácido carbónico. ¿Por qué? Porque esta disociación está mediada por una enzima llamada la anidrasa carbónica. Esa anidrasa carbónica que está presente, por ejemplo, en la membrana del glóbulo rojo. ¿Okay? Que ya habíamos visto eso de ahí en otra oportunidad. Bueno, muy bien. Y así por el estilo. De repente si tuvieran... Bueno, ya lo vamos a hacer. ¿Qué enzima? ¿Cómo? ¿Qué enzima? Ah, la anidrasa carbónica. Anidrasa carbónica. Sí, bueno, Bien. ¿cuál? Ok. Ahora, como les decía, las preguntas pueden ser... esto es solo para conocimiento, eso no les va a venir. No en la conversión, porque no es química, ya se supone que eso se ha pasado. Pero sí les va a venir, por ejemplo, ¿cuál es el catión más importante del líquido extracelular o del intracelular? Yo les ayudo con una mnemotecnia. Pueden ustedes decir esto, ¿no? Sal. Cuando ustedes dicen sal, hacen referencia al compuesto químico, la sal, que es otra cosa que el cloruro de sodio. Bien. Y también hacen referencia al efecto de salir. Cuando ustedes le dicen a una persona sal, sal se supone que sale de algún lugar adentro hacia afuera. Entonces, deduzcan que sal pueden decir afuera. Claro, estamos redundando, pero afuera, ¿qué significa? Líquido extracelular. Entonces aquí ya ustedes pueden tener que el sodio es el principal catión, porque este es más, del líquido extracelular, y el cloro es el principal anión del líquido extracelular. Entonces, por lo menos ahí ya tenemos dos. ¿Okay? Fíjense aquí el sodio, miren, principal catión del líquido extracelular. Y el anión, el cloro, el principal anión del líquido extracelular. Bien, por lo tanto, el que no está y que a veces son compadres o a veces enemigos, el sodio, y el otro es el potasio. Entonces el potasio, como no figura, es el principal catión, pero del líquido intracelular. Intracelular. Muy bien. Y tenemos otros, ¿no? En el intracelular tenemos a los fosfatos y otros aniones, ¿no? A los carbonatos, etc. Bien. Entonces a veces vienen preguntitas por ahí, ¿no? Otro catión también podría ser el magnesio y el calcio. Aquí sí hay que investigar, tienen que revisar. Hay otras tablas. Muy bien, lo que ven acá a la derecha es el componente de plasma. Los componentes de plasma que ya habíamos visto en algún momento, al inicio creo que hicimos esa pregunta en un examen de entrada, ¿no? ¿Cuáles eran los componentes del plasma? Y eran muchísimos. Había glucosa, urea, creatinina, pigmentos, ¿no? Como la bilirrubina, ¿qué más? Producto de desecho, el ácido láctico, el ácido úrico, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, ¿no? Las VLD, los kilomicrones, fosfolípidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí pueden ver todos los componentes del plasma. Eso es teórico. Muy bien. Vamos a hablar ahora del movimiento de agua entre compartimentos. Es importante que esta parte la entiendan. Bien. Aquí tenemos dos imágenes, pero vamos a concentrarnos en esta primera. Aquí tenemos un cubo que está dividido por una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que permite el paso de agua que fluya libremente, como decir hay unos poritos, pero no permite el paso del soluto. O sea, la cantidad de soluto que hay en un lado va a seguir siendo la misma, no va a traspasar. Vamos a suponer que sea cloruro de sodio. Fíjense que tenemos como soluto el cloruro de sodio en ambos lados, pero aquí le hemos puesto, póngale que le hayamos puesto pues unas 40 cucharitas de cloruro de sodio. ¿Okay? Si le hemos puesto 40 en un litro de agua, más o menos, imagínense que hacemos un 40% de cloruro de sodio. Cuando hablo de soluto y solvente, me estaba olvidando, estamos hablando de una solución. Otra vez nos acordamos de química y sabemos que una solución es la suma de dos cosas, o bueno, de dos componentes, de un soluto más un solvente. ¿Okay? Era así.
Pero para este caso, recuerdan que el solvente o el disolvente universal era el agua. Entonces siempre el solvente va a ser el agua. El soluto sí va a cambiar. El soluto puede ser cloruro de sodio, puede ser bicarbonato, puede ser proteína, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Algo sólido, ¿no? Y la parte líquida es el solvente. En este caso es lo mismo, la parte líquida aquí estamos usando el agua y el soluto viene a ser el cloruro de sodio. Entonces, como les digo, imagínense que le pusimos que había 1 litro de agua acá. ¿Ok? Vamos a colocar los datos. Había 40 cucharadas de cloruro de sodio y le hemos puesto en 1 litro de agua. Entonces hemos formado una solución. En química, por ejemplo, la unión de sal más agua se llama salmuera. ¿Sí? Recordad un poquito. Bueno, y en el otro lado, como podemos ver, hay menos cantidad. Fíjense que hay menos, ¿no es cierto? Entonces, por haber menos, yo le voy a colocar, de repente ya no fue 20, sino le hemos colocado de repente 20 cucharitas de cloruro de sodio, pero también en 1 litro de agua. Bien, si es así, vamos a originar entonces que en este lado haya un 20% de soluto, de cloruro de sodio, en este lado. Bien, y esto se esquematiza de esta manera. Cuando una solución está por encima de lo aceptable, es decir, cuando tiene más soluto de lo que debería tener, la solución se llama hipertónica. ¿Okay? Aquí está el término. Hipertónica, cuando tiene mayor cantidad de soluto. Y cuando tiene menos cantidad de soluto, se llama hipotónica. ¿No? Hiper, sencillo. Aquí solamente el término nuevo es el término tonicidad. Bien, ahora, hay otro principio. Dice aquí que el agua se mueve a través de la membrana celular de una zona de baja osmolaridad a una zona de alta osmolaridad. ¿Okay? Osmolaridad también se entiende, también estamos entendiendo como la concentración o la tonicidad. Okay, aquí podemos decir que esta, aparte de ser hipertónica, le podemos llamar hiperosmolar y a esta parte le podemos llamar hipoosmolar, también sería otra manera. Y aquí el principio es que el agua, apréndanlo así, persigue al soluto. ¿Okay? El agua persigue al soluto. Donde haya más cantidad de soluto, el agua va a ir o se va a dirigir en esa dirección. Es decir, que antes del equilibrio, ¿okay? En este caso, ¿hacia dónde va a correr el agua? El agua va a ir de una zona de menor concentración, porque aquí es 20, va a ir a una zona de mayor concentración de solutos. ¿Okay? Y a la hora que va para allá, imagínense que pasó, pues, a ver, vamos a ponerle que pasó medio litro. ¿Okay? El agua se fue para allá, significa que aquí ya no vamos a tener 1 litro de agua, sino vamos a tener 1,5 litros, 1.5 litros de agua, y aquí vamos a tener, obviamente, si perdió medio litro, 0.5. Ahora, si el agua va para allá, ¿sí? Va a cambiar esto, porque hay más cantidad de agua. Es como decir que ya no va a ser 40, o bueno, va a seguir siendo 40, pero el porcentaje va a cambiar. Si divido más o menos 40 entre 1.5, bueno, vamos a ponerle que aproximadamente aquí me da algo de 30%. Y en el otro lado, ¿qué va a suceder? Como era menos, 20 entre el otro, igual va a quedar un promedio de 30%. De repente no es exacto los cálculos, pero la idea es que ambas aquí ya alcanzaron el equilibrio. ¿Sí? Cuando ya alcanzaron el equilibrio, las concentraciones, como tienen la misma cantidad de solutos, se volvieron soluciones isoosmolares o isotónicas. ¿Okay? Esto es lo que quería explicar, de que el agua persigue el soluto. Antes del equilibrio osmolar o el equilibrio tónico, lo que sucede es que el agua va hacia una zona de mayor concentración de solutos para que ambos tengan la misma tonicidad. ¿Okay? Eso es la explicación de esa gráfica. De tal manera que si antes era 40-20, ahora la de acá, al tener más agua, o sea, los mismos solutos siguen habiendo, las mismas 40 cucharadas de cloruro de sodio, pero como le hemos dado más agua, el porcentaje varía. ¿Entienden? Aquí sigue habiendo las 20 cucharadas, pero como hay menos agua, se hace más concentrada. Por eso es que de 20 pasó a ser 30. Bien.
como nunca está haciendo local, que bien hecho. Bien. Sigamos. Bien, entonces, de aquí recuerden, el agua siempre persigue al soluto, ¿okay? Siempre persigue a una concentración mayor de soluto, a la que tenga más. ¿Qué es lo que dice ahí? Bien. Vamos a ir ya a los ejercicios. Ya suficiente de teoría. Vamos a ir a los ejercicios. Muy bien. Y tenemos que conocer acerca de la osmolaridad plasmática. Muy bien. La osmolaridad plasmática es la cantidad de solutos expresado en miliosmoles que hay por litro de agua. ¿Okay? Y en este caso se da por esta forma. Osmolaridad plasmática dice que es 2 sodios, 2 por el valor de sodio, más lo que dice ahí, la glucosa entre 18, más el boom entre 2.8. ¿Qué cosa es boom? Boom es nitrógeno ureico en sangre, sino que aquí está en inglés. Es el flúor, ureico, nitrógeno. ¿Okay? Ahí por eso dice boom. Pero si lo quisieran en español, sería NUS. ¿Qué cosa es NUS? Nitrógeno ureico en sangre, o sanguíneo. ¿Okay? Cualquiera de las dos, o bien boom o bien NUS, si es que les dan ese valor, lo dividen entre 2.8. Si les dan el valor de urea y ya no les dan el boom, entonces esta urea se divide pero entre 6, ya no entre 2.8. O sea, depende de lo que les den. Justo hay un ejercicio para allá. Lo otro es que la osmolaridad normal está entre 290 más menos 10. ¿Qué significa? Que me da un rango que la osmolaridad normal del cuerpo está entre 280 y 300 miliosmoles por litro de agua. ¿Okay? Esa es lo normal. Puede ser también pregunta de examen. Más o menos es 290, 286, creo que dice Gaiton. Por ahí está. ¿Okay? Pero ese es el rango de normalidad de concentraciones de soluto en todos los líquidos corporales, no solamente, en realidad no solamente del plasma, sino de todos los líquidos corporales, líquido extracelular, líquido intracelular, son muy similares. Bien, hagamos un ejercicio. Antes, bueno, ya sabíamos que osmolaridad plasmática es la misma fórmula, ¿okay? Solo que acá están las unidades, ¿no? Miliequivalentes por litro, miligramos por decilitro, miligramos por decilitro, y aquí hay otro concepto, pero sencillo. Si ustedes saben la fórmula de arriba, la osmolaridad efectiva, este término, simplemente es lo mismo, pero quitándole el boom. O sea, fíjense que aquí ya no hay ni boom ni urea. Es lo mismo, solo que sin boom y sin urea. Bien, esa es la osmolaridad efectiva. Bien, hagamos un ejercicio. Listo. Ejercicio número 1. Muy bien. A ver ustedes. A ver, dice calcular la osmolaridad de un paciente con un sodio de 136 miliequivalentes por litro, una glucosa de 90 miligramos por decilitro y un nitrógeno ureico en sangre. Ya saben que este es el NUS de 14 miligramos por decilitro. Muy bien, a ver, es cuestión de hacer unas cuantas multiplicaciones y listo. Vamos, yo lo voy a hacer, vamos a practicar. Entonces, la osmolaridad plasmática es igual a 2 veces el sodio, más la glucosa dividido entre 18. En este caso, aplica la fórmula del NUS o del boom, como quieran, dividido entre 2. Muy bien, aquí es sencillo. Le colocan el valor, la glucosa que vale 90. Ya le colocan solamente los números, ya no es necesario colocar las unidades. ¿Okay? Y
Listo, es una operación simple. Acá nos va a salir, ni siquiera necesitamos calculadora. 272, 90 entre 18 sale 5, 14 entre 2.8 también sale 5, ¿ok? Porque al final hacen así, ¿no? 14 sobre 1 entre 28 sobre 10 hacen esto, ¿no? Entonces vamos a tener 14 por 10 entre 28, le sacan la 14ava, le queda 2, 10 entre 2, 5. Listo. Entonces nos queda una osmolaridad plasmática de 282 miliosmoles por litro de agua. Y esa es la respuesta. ¿Estará dentro de los valores normales? Sí, porque recuerden que los valores normales eran de 280 hasta 300. Entonces, aquí es un equilibrio, no hay un desequilibrio osmótico ni nada. Facilísimo, ¿cierto? Sencillísimo. Muy bien, hasta ahí. Así no les va a venir en el ejercicio. Muy fácil. De aquí ya vienen los más complicados. Y acostúmbrense a no usar mucho calculadora, ¿ok? Porque en el examen no les dejan dar. O bueno, quién sabe, de repente para este sí, por lo que viene bastante cálculo, ¿no? Cuando tengamos equilibrio ácido-base, hay varios decimales, ¿no? Pero igual todo es posible sin cálculo. Bueno. Bien, ¿listo? ¿Avanzamos? Ahora sí, este sí lo van a hacer ustedes solitos. Vamos a ver, intenten, y si no, ya lo resuelvo yo. Pero ahí está su ejercicio de examen, eso sí. Muy bien, solo que aquí no les he puesto alternativas, pero bueno, el examen simplemente les añaden alternativas y encontrar su osmolaridad plasmática y efectiva. Y determinar si existe un desequilibrio osmótico. Muy bien, ¿qué fórmula vamos a usar? La misma, la que han visto anteriormente. ¿Sí? Pero aquí la idea es variable, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El sodio, pero el cloro va a servir para otras cosas, pero por ahora no. ¿Sí? Por ahora el potasio tampoco no. ¿Qué más? La urea sí. Si no tenemos BUS, podemos usar urea, la glucosa también, y la creatinina no. Entonces, bueno, ahí ya. Y el ácido úrico, mucho cuidado, no es lo mismo ácido úrico que urea. Así que por ahí les he puesto como para que vean y noten la diferencia de. En realidad, el ácido úrico no se usa para ningún cálculo, más que para ver nivel de gota, pero ese ya es otra historia. ¿Cuánto sale? 294. ¿Alguien más para que confirme si es así? ¿Y la efectiva? No sale 294. Se han equivocado. A ver, otro valor. ¿Ah? ¿Cuánto? 292. Por eso, no duden. No el que lo hace primero significa que algo por ahí ha fallado en su cálculo. ¿Está bien? A ver. ¿Confirman? 292. Será 2 por 140 más 108 entre 18 más, recuerden, si es urea, es la urea dividida entre 6, no entre 2.8. Bien, entonces acá nos va a salir 280, este sale 6 si no me equivoco, y este sale 6. Ahora sí, 292 miliosmoles por litro. Muy bien. ¿Y cuánto será la osmolaridad efectiva? Será lo mismo, pero sin el 6.
O sea, 286. Sencillo. Muy bien, y la pregunta es determinar si existe un desequilibrio osmótico. En este caso no, porque está dentro de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si es menos de 280? Si es menor a 280, el desequilibrio se llama hipoosmolaridad. Y si es mayor de 300, obviamente será una hiperosmolaridad plasmática. Y lo normal es equilibrio, o también puede llamarse lo normal, ¿no? Como en este caso es una isoosmolaridad. Recuerden que iso es normal, ¿no? O igual, hipo por debajo, hiper por encima. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Tenemos otro ejercicio? A ver. Sí, y de los morales. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya puedo empezar? ¿Todo bien? ¿Si este es el desarrollo? Sí. ¿De los dos? Sí. Y para ver el desequilibrio osmótico, tengo que ver los valores de plasmática. Si están dentro de los rangos, sí, sí, Bien. Avancemos. Bien. A ver. Pacientes de 25 años con estos datos. ¿Qué fórmula? Ahora nos preguntan cuál será el valor mínimo y máximo de sodio que puede tener el paciente para considerar su osmolaridad plasmática dentro del rango normal, de normalidad. Y les dicen que un osmol normal, o que la osmolaridad normal es de 290 más menos 10 miliosmoles por kilogramo. Ya. Cuidado con las unidades, ¿ok? Vamos a aclarar por si acaso. Existe osmolaridad. La osmolaridad, plasmática o cualquier osmolaridad, su unidad es osmoles por litro de agua. Bien. Bueno, si es la miliosmolaridad, solamente le agrega pues el factor que es 1000, ¿no? Pero también existe este término, por si acaso, la osmolaridad, ¿ok? Solamente cambia la R por la L, aunque suena extraño, ¿no? Osmolaridad, que es la misma unidad, es osmoles, pero ya no por litro, sino por kilogramo de agua. O sea que no se vayan a sorprender si en algún momento tienen esta unidad o tienen litro. Solamente, pero vaya a ser que yo no lo voy a poner así, pero a algún docente de repente se le ocurre colocar una unidad diferente y les piden osmolaridad. ¿Ok? Mucho cuidado. Es el mismo resultado, el mismo procedimiento, el mismo todo, lo único que cambia es la unidad al final, nada más. ¿Ok? Igualito, si fuera la miliosmolaridad, solamente le agregamos la R, por si acaso. Pero el ejercicio se resuelve de la misma manera. Muy bien, a ver, ¿cuánto será? ¿Alguien tiene ya los dos valores, valor mínimo y valor máximo de sodio?
¿Nadie? A ver, Cari. Muy bien. Es la misma fórmula, solo que colocando el valor mínimo y el valor máximo. O sea, como que haciendo dos fórmulas. O sea, usan la fórmula para un valor mínimo, para el 280, y usan la fórmula para el 300. ¿Sí? A ver, vamos a resolver el ejemplo. Bien. Dice, ¿cuál será el valor mínimo de sodio? Bueno, sabemos que la osmolaridad plasmática es igual a 2 veces el sodio más la glucosa, que ya la tenemos por ahí, que es 118 más, en este caso nos dan el nitrógeno leico, nos dan el luz, ¿okay? Que vendría a ser 14 entre 2,8. En este caso, como no es urea, no usamos 6, sino 2,8. ¿Okay? Pero el rango de osmolaridad plasmática, ya saben que está entre 280 y 300. Bien, entonces tienen aquí dos sodios, podemos efectuar un poco. 9, bien, gracias. Y por aquí 5, ¿cierto? Bien. De aquí ustedes pueden, como les parezca más fácil, dividirlo en dos ecuaciones. Pueden de repente colocar, sí, para encontrar el valor mínimo, van a usar, vamos a ponerle dos puntos, 280 igual 2 sodios más 14. Bueno, sería cuestión de pasar a restar, me queda 266. Muy bien. Y este pasa a dividir, me queda que sodio vale 133 miliequivalentes por litro. Ya tendría su valor mínimo. Haría lo mismo, pero con 300 para que obtengan el valor máximo. En este caso, 286, ¿no? 286, 2 sodios, y esto les va a dar 142. Muy bien, entonces, como respuesta tendría que el valor del sodio, el mínimo, sería 133, o sea, de repente buscan una alternativa que diga 133 miliequivalentes por litro, las unidades, hasta, y el valor máximo 143 miliequivalentes por litro. Ya está, sencillo, simplemente es cuestión de orientar. Sigue siendo la misma forma, entonces no tendría por qué preocuparme. Respuesta 133 y 143. Más allá de esos valores no estaría en el mundo. Muy bien. Veamos. Bien, aquí tenemos unas tablas de su guía de práctica, donde prácticamente les dice la composición iónica de los líquidos extracelulares. Esto es ya de ustedes, un poco de memoria, ¿no? Pero por ahí les había ayudado, ¿no? ¿Cuál es el principal cation extracelular? El sodio, ¿no? Ya aprendimos el sodio, y el cloro es el principal anión de líquido extracelular. Pero hay más. Fíjense que tenemos el potasio acá en el líquido intracelular,
el calcio es importante en el extracelular, y así cada uno, el magnesio más bien en el intracelular. La cosa es que tienen que ver la manera de más o menos recordar, porque a veces suelen hacer preguntas de estos cationes. Por ahí un verdadero o falso, qué sé yo. Estos son, ya saben, el bicarbonato, fosfatos, estos son sulfatos. Bueno, aminoácidos, colesterol, el resto de repente no tanto. Muy bien. Y aquí esta tabla más que todo, el resto sí no es tan relevante. Bien, justo por ahí vemos el pH. Ya creo que vamos a ir al pH. Ah, ya. Me falta explicarles esto de acá, el edema. Muy bien. Recuerden que hasta ahora hemos visto dos espacios. Esos espacios son el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Ok? Bien. No es que uno sea el primero y el segundo, eso no es problema. O sea, la cosa es que hay dos espacios o dos líquidos. Pero cuando mencionen, en algún momento lo han escuchado, lo van a escuchar, hablan de un tercer espacio. Hay docentes que utilizan este término y dicen: hemos encontrado líquido en el tercer espacio, y señalan alguna zona del cuerpo. El tercer espacio siempre es patológico, porque no existe un tercer líquido. De manera normal no hay un tercer líquido patológico. Y este tercer espacio no es otra cosa que edema. Edema es la acumulación de líquido anormal en cualquier zona del cuerpo. Por ejemplo, en este caso observamos que este párpado está, digamos, normal, y este párpado está inflamado. ¿Okay? En realidad no inflamado, sino que está lleno de líquido. Ese líquido yo puedo decir que está en el tercer espacio, porque es un espacio, como le digo, que surge en una enfermedad. Entonces, en este tercer espacio es el edema. Por ejemplo, si está en el párpado, le llamamos edema de párpado, o le damos un nombre técnico, edema palpebral. ¿Okay? Deben haber escuchado el edema de miembros inferiores, ¿no? A veces los abuelitos, las gestantes, ¿no? A veces embarazadas, hacen algún tipo de retención de líquido y se hinchan los tobillos, ¿no? Los pies. Ese es el edema de miembros inferiores. O puede haber edema de cualquier parte del cuerpo. Si es, por ejemplo, en el labio, será un edema labial. ¿Okay? Y así por el estilo. En el organismo puede existir, claro, tienen su nombre estos edemas. Por ejemplo, en la pleura nosotros tenemos el líquido pleural, eso lo conocen con el capítulo. Ese líquido pleural es de cierta cantidad y sirve para algo así como vamos a decirlo, como un aceitito para evitar el frotamiento directo entre los pulmones y la pared torácica, ¿cierto? Bien, pero si ese líquido pleural aumentara, ¿okay? Si fuera más, ¿cómo se llama eso? Se llama derrame pleural. El derrame pleural no es otra cosa que el edema, pero en la pleura. ¿Okay? El edema pleural o derrame pleural, ¿okay? Así se le llama, cuando el volumen se expande. Por ejemplo, en el corazón, ya que estamos acabamos de pasar el capítulo del corazón, ¿cómo se llama el líquido que envuelve, o la zona que envuelve el corazón? Pericardio. Y ahí hay un líquido pericárdico. Cuando hay un exceso de líquido pericárdico, estamos hablando de un edema pericárdico. El edema pericárdico también se llama edema derrame pericárdico. ¿Okay? Por ahí utilizan el término derrame. Mejor veamos algunas imágenes, porque con imágenes siempre se queda mucho mejor. Por ejemplo, buscamos un edema pericárdico o un derrame pericárdico. Muy bien. Un derrame pericárdico
encontramos que el líquido, lo más grande, bueno, ahora sí, vemos que el pericardio tiene su líquido pericárdico normal, pero cuando hay mucho, ese líquido puede presionar tanto que uno siente, ¿no?, la presión, etc. Las personas que sienten esto, bueno, sienten una presión y no pueden, por lo tanto, respirar muy bien. Les van a tener un dolor precordial, ¿no?, con el derrame pericárdico, ¿sí? Pero no es otra cosa que edema. Cuando hay un exceso de líquido o cuando hay una acumulación de líquido en el tercer espacio, se llama edema. Y siempre es patológico. Un derrame pericárdico no es algo normal. Tiene que haber sido motivo de algo. Eso lógicamente el motivo ya se ve después, ¿no?, por alguna enfermedad. Puede haber un derrame pleural. Un derrame pleural significa que, fíjense por ejemplo, vamos a ver acá. Bueno, no se nota mucho, pero ahí, normalmente este pulmón debería estar así de negrito como este, debería llegar hasta acá, pero fíjense que esta parte blanca es acumulación de líquido. No es que haya líquido por el abdomen, sino es en la misma pleura. O sea, hay tanto líquido en la pleura que prácticamente forma una bolsa, que prácticamente se lleva medio pulmón. Esta persona, por ejemplo, va a tener un gran dolor y no va a poder respirar en la zona derecha, ¿no? Bien, y esto es un derrame pleural, que es una acumulación de líquido anormal en alguna zona del cuerpo. Muy bien. ¿Y cómo se llama la acumulación de líquido en el abdomen? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado? ¿Ahí? Se llama ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen. Miren, veamos este ejemplo. Puede haber casos tan extremos como este. Este es un varón y parece una gestante, ¿no? Y fíjense que tiene, ¿no?, ha acumulado tanto líquido por alguna enfermedad. Ya luego ustedes van a ir viendo enfermedades, ¿no? Puede ser un problema hepático, por ejemplo, ¿no? Problemas al hígado siempre pueden terminar haciendo eso. Eso se llama ascitis. Y finalmente, ¿cómo se llama el edema generalizado de todo el cuerpo? El edema generalizado de todo el cuerpo se llama anasarca. Sí, anasarca. Que es cuando todo el organismo, todo está lleno de líquido. O sea, va a haber una suma de ascitis, más derrame pleural, más derrame pericárdico, más edema palpebral, más edema de todas las partes del cuerpo. Bueno, no tenemos una persona así de repente, acá podría ser, acá. Bueno, igual está pequeñito, pero podemos ver ahí, no sé si parece mujer, una paciente mujer, vemos como una ascitis, no se nota mucho, pero las piernas también, y miembros inferiores también están edematizados. Es un edema generalizado. El término es anasarca. Anasarca. Así. Muy bien. Todo lo que hemos hablado es patológico. Así como el cuarto ruido cardíaco siempre es patológico, el tercer espacio siempre es patológico. Bien, solamente para conocer. Bien, el signo, este signo de acá, para yo comprobar que hay edema, por ejemplo, ¿no?, si nosotros presionamos cualquier parte del cuerpo, presionamos y levantamos, la piel no se queda así, no se queda, digamos, con un huequito temporal, regresa a su normalidad. Pero si sospechamos de que algo está hinchado, ¿no?, de repente, ¿no?, en alguna gestante pueden hacer esa prueba, ustedes presionan, por ejemplo, a nivel del tobillo y sueltan, y esto no va a regresar inmediato, sino va a tardar. Esa demora, ¿ok?, es la fobia, el signo de la fobia, o de Godet, el signo de Godet también. De ahí que sale una escala. De la escala, en este caso hay 4 grados, solo por cultura. No he visto ejercicios así, pero para que conozcan, por ejemplo, si es de grado 1, regresa prácticamente en casi instantáneo, ¿no?, desaparece rápidamente. Pero la de grado 2 desaparece en 15 segundos, o sea, demora todavía 15 segundos. La de grado 3 demora 1 minuto,
y le he dado 4 más. Si hablamos de depresión, digamos en distancia, aquí puede ser 2 milímetros, aquí 4, aquí 6, aquí más de 8 o más de 8. Bien, hasta ahí hemos culminado, jóvenes, con el primer repaso de agua corporal. Ahora tengo unos ejercicios.